Hola, somos el Grupo 8 y nosotras vamos a explicaros el ciclo ovárico, un proceso fundamental para mantener una salud reproductiva óptima, además de tener un papel crucial en la fertilidad y la reproducción. Pero primero de todo, ¿qué es? Se trata de un proceso mensual en el sistema reproductivo femenino, donde un óvulo madura en un folículo ovárico. Se libera durante la ovulación hacia las trompas de falopio y luego se convierte en un cuerpo lúteo. Este prepara el útero para la posible implantación del óvulo fecundado. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se degenera y comienza un nuevo ciclo, que es lo que conocemos por menstruación, de la que hablaremos más adelante. Ahora que sabemos lo que es, podemos pasar a explicar las diferentes fases, que serían las que vemos en pantalla. En primer lugar, la fase folicular. Todo empieza en la niñez, cuando los óvulos están rodeados por células de la granulosa en un estado primordial. Tras la pubertad, los folículos comienzan a crecer en respuesta a las hormonas, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Los folículos primarios crecen, seguidos por el desarrollo de nuevas capas de las células de la granulosa. Por otra parte, la secreción de estrógenos dentro del folículo aumenta la sensibilidad de las hormonas FSH y LH de las células de la granulosa. Pero solo un folículo madura completamente cada mes, mientras que los demás sufren atresia, básicamente que se degeneran. La siguiente fase sería la ovulación. En mujeres con ciclos de 28 días, la ovulación ocurre aproximadamente 14 días después del inicio de la menstruación. Pero antes, el folículo se hincha, formando un estigma, que sería el lugar por el cual el óvulo es liberado del ovario y entra en la trompa de falopio. Aquí puede ser fertilizado por el esperma en su centro. Luego, el líquido folicular se filtra a través de este estigma, que se rompe liberando un líquido viscoso que contiene el óvulo rodeado de células de la granulosa, llamadas corona radiada. Y por último, la fase lútea. Tras la ovulación, las células de la granulosa y de la teca interna se transforman en células luteínicas, formando el cuerpo lúteo, que produce hormonas sexuales femeninas. Este cuerpo lúteo alcanza su máximo tamaño alrededor de una semana después de la ovulación, y después comienza a disminuir, convirtiéndose eventualmente en el llamado corpus albicans, que es reabsorbido por el cuerpo en algunos meses. Como vemos, se trata de un proceso complejo, por lo tanto, está regulado por diferentes hormonas. Estas aseguran la maduración adecuada de los óvulos, la ovulación oportuna y la preparación del útero para la posible implantación y mantenimiento del embarazo. Las hormonas involucradas son hormona folículo estimulante, FSH. Esta es secretada por la hipófisis anterior en respuesta a señales del hipotálamo. Su función es estimular el crecimiento y desarrollo de los folículos ováricos durante la fase folicular y también favorece la producción de estrógeno por los folículos del desarrollo. Un aumento en los niveles de FSH desencadena la selección y maduración del folículo dominante. Seguimos con la hormona luteinizante, LH, también secretada por la hipófisis anterior. Un aumento repentino y significativo, es decir, un pico de LH, desencadena la ovulación. Este pico es resultado del aumento en los niveles de estrógeno, actuando como si fuese un disparador para la liberación de LH. Participa en la formación del cuerpo lúteo después de la ovulación, estimulando la producción de progesterona. Continuamos con el estrógeno, principalmente producido por los folículos ováricos en desarrollo durante la fase folicular. Induce la proliferación del endometrio uterino, preparándolo para la posible implantación del óvulo fertilizado, y regula la secreción de FSH y LH mediante la retroalimentación negativa y positiva. Y por último, la progesterona, secretada por el cuerpo lúteo después de la ovulación, en la fase lútea del ciclo. Junto con el estrógeno, prepara el endometrio para la implantación y el mantenimiento del embarazo. Además, inhibe la liberación adicional de FSH y LH, ayudando a mantener el cuerpo lúteo y el embarazo temprano. Bien, claramente todo esto debe estar controlado, y aquí es donde entra en juego el eje hipotálamo, hipófisis y ovárico. Aquí debemos hablar de la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas y estimulación de la secreción de FSH y LH en la adenohipófisis. La secreción de la mayoría de las hormonas adenohipofisarias está controlada por la hormona liberadoras, GnRH, formadas en el hipotálamo y transportadas después a la adenohipófisis por el sistema porta hipotalámico hipofisario. Por otra parte, la secreción de GnRH por el hipotálamo es intermitente y pulsátil.
al igual que la liberación de LH por la adenohipófisis. El hipotálamo no libera GnRH de forma continua, pero lo hace de forma pulsátil, cada 5-25 minutos a intervalos de 1 a 2 horas, ya que si se administra GnRH de forma continua, su efecto sobre la adenohipófisis es la inhibición de la secreción de LH y FSH. Esto también se refleja en la adenohipófisis, con la liberación pulsátil de LH, que tiene un intervalo de aproximadamente cada 90 minutos. La actividad neuronal que origina la liberación pulsátil de GnRH que hemos mencionado tiene lugar en la región mediobasal del hipotálamo, pero en el área preóptica se hallan también pequeñas cantidades de esta hormona. Los múltiples centros neuronales del sistema límbico encefálico son los responsables de enviar señales al hipotálamo para cambiar la intensidad de la liberación y frecuencia de la liberación. Esto explica, en cierta medida, de por qué los factores psíquicos pueden llegar a alterar la función sexual de la mujer. Aparte, encontramos otro método de control, la retroalimentación positiva y negativa, que controla en el eje hipotalámico hipofisiario, según sea la fase del ciclo menstrual. En la fase folicular, la FSH y la LH estimulan la síntesis y la secreción de estradiol, que sería la forma más potente de estrógeno, por las células foliculares. El estradiol lleva a cabo la retroalimentación negativa sobre la secreción de GnRH y FSH y LH. Luego, debido a, por una parte, la proliferación de las células foliculares y por otra parte, la estimulación de la síntesis de estradiol que se produjo durante la fase folicular, las concentraciones de estradiol se elevan bruscamente a mitad del ciclo. Pues bien, cuando el estradiol alcanza determinada concentración, tiene un efecto de retroalimentación positiva sobre la secreción GnRH y FSH y LH, y esto se conoce como pulso ovulatorio de FSH y LH, y aumenta la ovulación. Continuando en la fase lútea, los ovarios secretan principalmente progesterona. Esta ejerce una retroalimentación negativa sobre la secreción de GnRH y sobre la secreción de FSH y LH, inhibiendo por tanto la secreción de FSH y LH. Ahora que sabemos bien qué es y cómo funciona el ciclo ovárico, podemos profundizar un poco en el hecho que marca el final de un ciclo y el comienzo del siguiente: la menstruación. Si no hay implantación, el cuerpo lúteo se degenera y esto lleva a una disminución de los niveles de progesterona, lo que desencadena el desprendimiento del endometrio y su expulsión a través de la vagina, es decir, la regla. El sangrado menstrual puede presentarse cada 21 a 35 días y durar de 2 a 7 días. Se consideraría un ciclo anormal si hay una ausencia de 3 o más periodos, o si el ciclo-periodo dura más de 7 días. Sufrir dolores, vómitos y calambres durante el periodo también podría ocasionar un ciclo anormal. Las irregularidades del ciclo menstrual pueden tener muchas causas diferentes, entre ellas incluyen las siguientes: embarazo o lactancia, trastornos de la alimentación, pérdida de peso extrema o demasiado ejercicio, síndrome de ovario poliquístico, insuficiencia ovárica prematura, enfermedad inflamatoria pélvica o fibromas uterinos. Y esto ha sido todo sobre el ciclo ovárico. Muchísimas gracias por vuestra atención.